Buenas tardes, gusto de tenerlos acá con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia virtual producida por ANECOP. Mi nombre es Humberto Ugarte, soy Paz Presidente y el día de hoy tenemos un excelente invitado, muy amigo de la casa, ha venido muchísimas veces, un extraordinario profesional que nos va a hablar de cómo ver las oportunidades ocultas en tiempos de crisis. Yo quisiera leer muy brevemente su currículum, realmente bastante extenso, voy a dedicarme solamente a una parte muy pequeña. Es Luis Eduardo Pérez Mata, es socio fundador de ICM y Workit, emprendedor, conferencista, es escritor, actor, líder de opinión, coach ejecutivo y coach de vida. Luis Eduardo es un reconocido líder de negocios y especializado en el entorno financiero. Ha desarrollado su carrera como empresario desde los 20 años, recorriendo todas las etapas que implican el camino del emprendedor hasta alcanzar un resultado sostenido y firme, haciéndose un nombre en la industria financiera internacional a través de ICM. En cuanto a sus títulos, él tiene varios máster internacionales en España y en México. Yo creo que sin más, los dejo y le doy pase a nuestro amigo Luis Eduardo Pérez. Adelante, Luis Eduardo. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias por la invitación y a todos nuestros amigos de ANECOP por haber generado este espacio hoy tan necesario en medio de toda esta serie de cambios y profundas transformaciones que estamos viviendo a todos los niveles. De verdad que para mí es un honor y es también un privilegio el tener la oportunidad de estar aquí compartiendo con tanta gente, con tantas personas que están siguiendo este tipo de sesiones, pues tratando de buscar respuestas, tratando de buscar opiniones, alternativas, visiones diferentes acerca de lo que implica enfrentar condiciones tan distintas como las que estamos enfrentando hoy en día. Así que, bueno, pues yo muy agradecido, muy entusiasmado con la posibilidad de empezar a trabajar con ustedes en esta sesión que nos va a tomar aproximadamente 40-45 minutos para dejar después un espacio amplio para el tema de las preguntas, ¿no? Pues a mí me gustaría plantearles de manera general cómo tengo pensado compartir con ustedes esta sesión. Lo que quisiera yo que hagamos juntos durante este tiempo es generar una serie de reflexiones. Hemos oído de manera recurrente esta frase, ¿no? De que toda oportunidad lleva una crisis, que las crisis son oportunidad y probablemente estés enfrentando hoy por primera vez una recesión, una crisis, una complejidad no solo en la parte de salud, sino en lo económico. Probablemente sea para ti la primera vez que te enfrentas a esto, si eres pues un joven que está recientemente incorporado a la vida laboral, a la vida adulta. O bien, tal vez al igual que un servidor, pues ya seas veterano de algunas batallas en las que te ha tocado enfrentarte a situaciones complejas y ya has tenido algunas experiencias para darte cuenta de cuál es ese regalo oculto que una recesión como esta nos puede traer, ¿no? Y mi intención es a través de esta reflexión ayudarte a discernir exactamente en qué consiste este tema de la oportunidad que viene envuelta en este ambiente tan incierto, para que a partir de ahí, y una vez que seas capaz de identificarlo, puedas hacer de lado tus temores y te puedas enfocar en sacar la mejor versión que sea posible para ti, en materializar para ti la mejor versión que sea posible de todo este entorno, de tal manera que cuando pase algún tiempo y luego ahí está, parece que se desconectó un poquito, pero ya estamos. Muy bien, te decía entonces que la intención es generar una reflexión que nos permita a todos pues compartir esta visión acerca de lo que
tiene que ver con encontrar la oportunidad más allá de la crisis. Bueno, primero, me gustaría plantearte esta pregunta. ¿Qué es aquello que está en tu control? ¿Qué es aquello que eres capaz de controlar? ¿Qué es aquello que a partir de ese control eres capaz de transformar? Hace no mucho tiempo estaba yo viendo una conferencia TEDx donde un líder de Córdoba, en Argentina, estaba definiendo muy bien este concepto que te quiero transmitir ahora. Y el concepto era el metro cuadrado. La manera en que yo lo defino es la siguiente. Cada uno de nosotros es capaz de identificar los alcances de su propia influencia. Por ejemplo, yo te voy a pedir que veas tu mano con toda la palma y sus dedos extendidos, y la parte final de la punta más larga de tu dedo, puedes identificar que ahí termina tu dedo y tu mano, ¿no? Entonces, si tú quieres identificar cuál es el límite de las cosas que puedes cambiar, tienes que ver solo este lugar. Hasta aquí llega el límite de las cosas que puedes cambiar y mide aproximadamente 1 metro. 1 metro para acá, 1 metro para un lado, 1 metro para el otro. Alrededor de ti hay 1 metro cuadrado. Y ese metro implica lo único que está en tu control modificar. Cualquier cosa que tú quieras modificar en el entorno tiene que partir de lo que modifiques dentro de ese metro cuadrado. Por lo tanto, tu área de influencia es limitada. Tú puedes modificar todo lo que está adentro de ese metro cuadrado y desde ahí decidir cómo quieres enfrentar las cosas que se presentan más allá de tu influencia. La capacidad de control llega hasta ese punto. Aun cuando en ocasiones pretendas que tienes todo bajo control o aun cuando pases tu vida buscando controlar todo lo demás, lo cierto es que lo único que puedes controlar es a ti mismo y tus reacciones ante los demás y ante el entorno. Y esto de decirte que es lo único que puedes controlar, a veces pareciera también un buen deseo, ¿no? Porque no es fácil poder obtener el control de uno mismo y a partir de ahí generar el tipo de interacción que te gustaría generar para poder hacer transformaciones en tu entorno. Y cuando vivimos una crisis, esto es muy manifiesto y esto queda muy claro porque en realidad cuando nos enfrentamos a un acontecimiento de este tipo, no es que estemos enfrentando una crisis, en realidad enfrentamos dos crisis distintas. La crisis interna y la crisis externa. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, la crisis externa es lo que está sucediendo alrededor y tiene que ver, si lo quieres ver así, con una realidad objetiva. Hay determinados acontecimientos que están sucediendo independientemente de lo que opines tú o tu vecino o tu vecina acerca de esos acontecimientos. Hay cosas que están sucediendo y eso está allá afuera de manera externa. La otra crisis es la interna, que tiene que ver con la manera en que tú estás interpretando esos acontecimientos, la manera en que te afectan a ti directamente estos acontecimientos. Tiene que ver con las interpretaciones que surgen dentro de eso que yo he definido hace un minuto como el metro cuadrado. Entonces, la crisis interna tiene que ver con lo que tú crees que está sucediendo, mientras que la externa es lo que verdaderamente está sucediendo. ¿Cuál es la más determinante para tu vida? Evidentemente la crisis interna, porque la crisis interna es la que determina las reacciones que tú vas a tener, por lo tanto, las acciones que cometas, las que emprendas, y por ende los resultados que puedas obtener. Y esto funciona de la misma manera cuando hablamos de la realidad. La realidad es una, es objetiva, es concreta, la captamos a través de nuestros sentidos y luego la interpretamos. Y en ese momento, al interpretar la realidad se vuelve tu propia realidad. Y desde ahí actúas y desde ahí obtienes resultados. Y la realidad hoy es que estamos enfrentando una situación inédita en la historia de la humanidad. No habíamos pasado exactamente por esto mismo en otras ocasiones. Entonces, eso es algo importante que tienes que considerar desde el inicio. Y de aquí viene una frase que probablemente ya hayas escuchado. Donde está tu atención, está tu energía. A donde va tu atención, va tu energía. Por lo tanto, donde está tu atención, está tu realidad. Fíjate qué interesante este concepto. En este momento tú me estás prestando atención, pero si yo te dijera, pon atención en tu rodilla derecha, ¿qué cambia? Que evidentemente empieza a hacerse manifiesta la rodilla. Por supuesto que estaba ahí durante todo este tiempo que llevo hablando, pero no estaba ahí tu atención. En el momento en que yo he reclamado tu atención para esa rodilla, tu atención vuelve ahí y la energía
se concentra en ese lugar y entonces sientes si está fría, si está cómoda, si se está lastimando, si está relajada, en fin. Y si de repente te digo, ahora lleva la atención a tu cuello, también puede suceder. Ahora lleva la atención a tus preocupaciones, por supuesto que van a aparecer y por ahí van a estar encaminadas todas tus energías. Pero también puede suceder esto cuando tu atención la llevas al miedo. El miedo está ahí presente y en ese momento en que tú concentras tu atención en todos aquellos acontecimientos negativos que te generan miedo, bueno, pues se manifiestan en ti a través de energía y entonces la atención que tú tienes está enfocada única y exclusivamente en esa parte. La mayoría de nosotros seguramente en este momento está en su casa, somos parte de estas grandes cuarentenas que se están llevando a cabo alrededor del mundo y probablemente ya llevamos mes y medio, quizá 2 meses, pues enfrentándonos a esta forma de vida diferente, ¿no? Y pudiéramos encontrar gente que está interpretando esta realidad como una pesadilla, como lo peor que les ha sucedido, como algo que ojalá y se termine pronto, o bien como una oportunidad para la reflexión, para solucionar viejos problemas, para conocerme más a fondo, para conocer más a fondo a mi familia, para vincularme mejor con los otros, para buscar prestar apoyo y, por supuesto, para darme cuenta que soy bendecido y afortunado con muchas cosas que probablemente en otro escenario no me habría dado cuenta. Porque probablemente tú le estés pasando mal, pero toma en cuenta que tienes un lugar donde quejarte, tienes un lugar donde pasarlo mal. Hay personas en este momento que no tienen ni siquiera eso. Por lo tanto, por lo menos puede ser una reflexión para poder agradecer. Depende de dónde esté tu atención, esa va a ser tu realidad o la realidad que interpretas. Todos somos observadores diferentes. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, cada uno de nosotros sale a la vida como si estuviera saliendo a un viaje y lleva cargando un equipaje. Y ese equipaje tiene dentro de su contenido todo lo que representa las historias de nosotros. Historia personal, educación, la formación que hemos recibido, el país y la cultura donde nos hemos criado, las experiencias, nuestras propias emociones, nuestra forma de ver y entender el mundo está determinada por esos elementos. Por lo tanto, es como si tuviéramos unas gafas y a través de esas gafas percibimos el entorno. Cuando tú te pones unas gafas de color oscuro, el mundo se ve oscuro, pero si tú te pones unas gafas de color ámbar, de color amarillento, bueno, pues el mundo se ve en esas tonalidades. ¿Eso quiere decir que el mundo sea así? No. Lo que quiere decir es que tienes unas gafas que hacen que veas el mundo de esa manera. Si el día es soleado, seguramente te sirven muy bien esas gafas de color oscuro, pero si estás en medio de la noche, poner las gafas de color oscuro solo hará que veas todavía mucho más oscuro el entorno de lo que realmente es. Bueno, a partir de esta historia personal se determinan nuestros paradigmas y los paradigmas también tienen que ver con la manera en que actuamos, nuestras actitudes, el estado de ánimo que tenemos, las posturas, las maneras de ver y hacer las cosas. Piensa cuántas cosas aprendiste cuando eras niño que diste por hechas porque así te fueron enseñadas, porque así te fueron transmitidas y que a lo largo del tiempo has tenido que poner a prueba porque evidentemente no toda la vida te mantienes con la misma inocencia de un niño, pero sí vas aprendiendo cosas y te das cuenta que hay aprendizajes que tuviste en esa historia personal que hoy determinan incluso tus temores. Por ejemplo, cuando nos decían cuando éramos pequeños, es que pues no te puedes meter a la alberca mientras si acabas de comer, porque a mí lo que me decía mi mamá es que me iba a dar un calambre en ese momento y me ahogaría, ¿no? Y probablemente no es tan literal, ¿no? Probablemente no es algo tan literal que me iba a dar un calambre en el pie y en ese momento yo me iba a morir o me iba a ahogar. A mí me daba pánico incluso entrar donde el agua me llegaba por debajo de las rodillas. Y evidentemente cuando tuve hijos yo repetía la misma historia, pero tiene que ver con esa historia personal que determinó mi manera de ver y hacer las cosas. Hoy tú tienes paradigmas y creencias los paradigmas son conjuntos de creencias que te llevan a actuar de determinadas formas. La manera en que estás actuando hoy como respuesta a tu entorno está condicionada por los aprendizajes y experiencias que tuviste anteriormente. Si ya experimentaste alguna crisis económica, por ejemplo, y te fue muy mal, probablemente te encuentres sumamente asustado en este momento y pensando que estás en medio de uno de los peores momentos que te podrías haber esperado. Pero si tuviste una experiencia
donde a pesar de los inconvenientes pudiste salir adelante y reflexionaste que te encontraste después mejor que como estabas antes de entrar en esa crisis, probablemente hoy tienes más esperanza. En fin, todo eso determina la manera en que resolvemos y hacemos las cosas. A partir de esto se determinan la manera en que actuamos, la manera en que nos comportamos, nuestras conductas en general. Y evidentemente estas acciones implican resultados, es decir, actuamos en base a lo que creemos y obtenemos determinado resultado. La pregunta aquí es, ¿el resultado que estás obteniendo hoy te satisface? Porque si no te satisface, hemos tenido históricamente un aprendizaje muy concreto. Lo primero en lo que pensamos es, si el resultado no me satisface, puedo cambiar las acciones. Quiero resultados diferentes, genero acciones diferentes. Y eso puede sonar como una buena idea. Tiene un pequeño inconveniente, que requiere fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad a la mayoría de nosotros es algo que nos cuesta mucho trabajo. Si has entrenado tu voluntad, si eres disciplinado, constante y te enfocas con la suficiente motivación a trabajar en la voluntad, sin duda ese puede ser un buen camino. Pero hay otro camino que es más de fondo. Y para explicarlo voy a poner de ejemplo los propósitos que nos solemos hacer en Año Nuevo. Cuando vienen las festividades de Año Nuevo hay gente que acostumbra a ponerse un propósito. Y hay quien quiere tener una vida más saludable y por lo tanto salir a hacer ejercicio. Pero como no tiene esa costumbre, se pone el despertador muy temprano por la mañana, el primer día de enero, y a las 5 de la mañana suena el despertador y como es enero está a lo mejor siendo un día lluvioso y es frío, no lo sé. Y entonces la persona se levanta y dice, qué pesar, qué difícil salir en este momento a hacer ejercicio, y sin embargo, por medio del esfuerzo y de la disciplina de su voluntad, se levanta y sale. Pero en las primeras de cambio, ya cuando está empezando a hacer ejercicio, siente que es muy pesado, siente que es muy difícil, que se puede lastimar, etcétera, y termina agotado. Regresa y sigue su día. Al día siguiente suena nuevamente el despertador y cada día que pasa, la voluntad se hace más necesaria porque cada vez es más difícil. Si ahí hiciéramos una pausa y esta persona que está enfrentando este desafío se detuviera a decir, bueno, ¿qué es lo que hace que yo me sienta con este pesar? ¿Realmente cuál es la razón por la que no me motiva a salir a hacer ejercicio? ¿Cuáles son mis pensamientos, mis paradigmas, mi forma de ver el ejercicio? ¿Y de dónde viene ese aprendizaje? Y entonces, haciendo esas reflexiones, podríamos generar un aprendizaje distinto, porque en la medida que cambiamos la manera en que observamos las cosas, en la medida en que cambiamos nuestras creencias y paradigmas, podríamos generar acciones diferentes. A lo mejor si mi paradigma es, el ejercicio es malo, se puede lastimar uno las rodillas, yo tuve un tío que se infartó por estar haciendo ejercicio, si todas esas creencias que tenemos acá las convirtiéramos en, bueno, la mayoría de la gente le va muy bien cuando hace ejercicio, la gente se siente bien, le permite ser saludable, en fin, ese tipo de creencias generarían acciones diferentes. Pero al final lo que te trato de decir es que en medio de esta crisis, lo que estás viviendo y las acciones que estás tomando son consecuencia de las creencias y los paradigmas que a lo largo de tu vida se han generado. En esencia, la crisis es como una lente de aumento que va a magnificar, que va a hacer manifiesto lo que ya hay en ti. Si en ti hay una disciplina y una vocación de trabajo, eso se va a magnificar. Si en ti hay muchos temores, eso se va a magnificar. Por lo tanto, tienes que estar preparado, porque algo que también es muy cierto es que del tamaño de tu actitud está determinada la altitud. Es decir, vas a llegar tan alto como la actitud que poseas, como la manera en que te enfrentes a los obstáculos. Y en este momento tienes un obstáculo significativo, un obstáculo importante. Por lo tanto, se requiere que lo enfrentes de la mejor manera para sacarlo mejor. Y fíjate, en esencia, una crisis es un cambio profundo donde sí, sin duda, todos perdemos algo. ¿Qué has perdido hoy? Bueno, probablemente has perdido seguridad, probablemente alguno de nosotros ya perdió el empleo o su principal fuente de ingreso, has perdido libertad o por lo menos has perdido comodidad. Todos en este momento probablemente ya perdimos algo. Es parte de la crisis, es lo normal y te puedo decir que al final de esta charla incluso vas a comprender que es necesario. Porque también
Del otro lado, en una crisis, todos ganamos algo. En esa crisis ganamos algo, solo que ese algo que podemos ganar se mantendrá oculto por un tiempo. Y mientras ese algo está oculto, se genera una sensación de pérdida, una sensación de que perdimos algo, que algo se fue para no volver. Y probablemente ese algo que se fue para no volver tiene que ver con la historia anterior de nuestra vida. Esa pérdida sin duda produce un duelo. Y cuando hablamos de un duelo, tenemos que pensar en cómo se manejan los duelos. Las etapas del duelo en una crisis funcionan de manera muy semejante a cómo funcionan las etapas del duelo ante una pérdida. La primera etapa, y aquí tú ves reconociendo si ya pasaste por esas etapas, si estás viviendo alguna de estas etapas y cómo la estás viviendo. La primera etapa suele ser la negación, el momento de shock, en que parece que esto que está pasando en realidad no está pasando, donde lo niego, donde estoy esperando que todo cambie súbitamente de la noche a la mañana. Este evento se veía venir probablemente desde enero, pero era muy difícil que lo imagináramos. En la medida que se fue acercando, entramos en una especie de negación como superlativa, ¿no? Como una negación que en ese momento hacía de lado cualquier posibilidad. Y después vino el shock. No pudimos reaccionar de inmediato. Una vez que empezó a asentarse y nos fuimos dando cuenta, se generó cierto enojo, que manifestamos a lo mejor a través de las redes sociales, inconformándonos con el gobierno, con que mi vecino no respetó la cuarentena, con que mi hija no está más que todo el día en el teléfono móvil, en fin, enojo de múltiples maneras. Y una vez que entendimos lo profundo y complejo que podía llegar a ser esto, y además donde nos dimos cuenta que no teníamos muy claro cuáles podrían ser los alcances, empezó a generarse incertidumbre. Y la incertidumbre invariablemente alienta nuestros temores. Y entonces llegamos al episodio del miedo. Nos daba miedo o nos da miedo el posible contagio. Nos da miedo las consecuencias, nos da miedo que perdamos el trabajo, nos da miedo que alguien en nuestra familia se vea afectado, que se incremente la inseguridad. Vivimos con un constante miedo. O a lo mejor se mezclaron algunas de estas etapas y para otros después del miedo vino la etapa de tristeza. El sentir que va a ser algo que me sobrepase, que está sobrepasando al entorno y probablemente tuvimos momentos emotivos el día que me tocó salir y vi tanta gente con barbijos o cubrebocas en la calle y poder percibir todo eso a lo mejor me puso en un estado de tristeza. Y hay que poner mucha atención en eso porque en un entorno como este, la tristeza, si no es bien atendida, si no se supera pronto, puede derivar en algo más profundo como la depresión. Por eso es importante poner atención en algo más allá de solo lo que estamos viviendo en este momento. Y la última etapa de todo proceso de duelo es la aceptación. Estos elementos, mientras estemos sumergidos en algunos de ellos, los primeros 4 van a captar todos nuestros recursos, toda nuestra energía, porque nuestra atención va a estar en la tristeza, en el miedo, en el enojo o en la negación. Por eso es importante llegar a la aceptación. En la medida que llegamos a la aceptación, tenemos posibilidad de abrirnos a nuevas posibilidades y de empezar a buscar las oportunidades que hay en medio de la crisis. Porque la clave de todo esto está en recorrerlas de manera rápida, en recorrerlas lo más rápido que puedas, que pases de la tristeza a la aceptación lo más rápido posible, pero que también pases de la negación al enojo y al miedo y así hasta llegar al periodo de la aceptación. En la medida que eres capaz de estar en la aceptación, eres capaz de empezar a ver el regalo oculto que viene después. Ahora, frente a esta situación, que es algo que no nos gusta, podemos resistir, ¿no? Pero hay 2 maneras de resistir. La resistencia viene, por un lado, convertida en negación, y negamos las cosas hasta que vemos que no hay más remedio y entonces nos resignamos, ¿no? Pero cuando nosotros nos resignamos, aceptamos de mala gana lo que sucede y esto nos genera un malestar interior. Y esto nos vuelve a generar resistencia. Por otro lado está el camino de la resiliencia, que nos conduce a la aceptación y de la aceptación podemos llegar a un acuerdo con lo que pasa, que es la aceptación, la paz interior, es decir, ok, estamos enfrentando esto y estas son las consecuencias para mí, lo acepto. Y a partir de esa aceptación seré capaz de tomar acciones, de tomar
nuevas posibilidades. Ese es el camino de la aceptación y la resiliencia es un elemento fundamental al que vamos a volver enseguida. La aceptación te permitirá entonces adaptarte, generar nuevas acciones y esas nuevas acciones te van a dar certidumbre, te van a dar orden, te van a dar tranquilidad. A mí me gustaría que pienses por un momento reflexionando hacia tu vida en el pasado. Si tú ya has tenido oportunidad de enfrentar momentos desafiantes, ya sea generalizados como este o a nivel personal, pérdidas personales, crisis personales, rupturas personales, piensa qué es lo que ha sucedido frecuentemente una vez que las superas. ¿Eras la misma persona? ¿Te mantienes siendo la misma persona que eras antes? ¿O sales invariablemente fortalecido? Te vas a encontrar con que muchos de los crecimientos más importantes que has tenido se han dado una vez que tuviste que enfrentar la adversidad. Entonces, para entender esto, necesitamos estar listos para aceptar. Aceptar que lo que estoy viviendo es un momento de transformación profunda que me va a llevar a otro punto. Ahora, la oportunidad la tenemos que entender a partir de redefinir lo que creemos que es una oportunidad. Una oportunidad, a mí me gusta definirla así, es la conspiración entre tiempo y acción para lograr una mejora o un beneficio, gracias al aprovechamiento de ciertas circunstancias en un momento específico. Es decir, la conspiración entre tiempo y acción. Se da el tiempo y tú generas la acción. ¿Te has dado cuenta que súbitamente en algunos lugares gente que no se dedicaba a eso ahora están vendiendo productos desinfectantes, cubrebocas o barbijos, ¿no? Caretas plásticas? Se ha generado como una industria nueva de personas que tomaron acción en este tiempo. Y hay una definición muy interesante para lo que se llama golpe de suerte, ¿no? El golpe de suerte es un punto donde se encuentran por un lado la oportunidad y por otro la preparación. Y en este momento la mayoría de nosotros se está preparando de múltiples formas. El hecho de que tú estés aquí es parte de tu preparación. Creo que la mayoría de nosotros ha tomado más webinars y ha asimilado más conocimiento que nunca antes, y eso es maravilloso. Eso como sociedad nos va a llevar a alcanzar niveles diferentes. Ahora, toma en cuenta que hay oportunidades todo el tiempo, no solo las oportunidades que estás experimentando dentro de la crisis. Hay oportunidades todo el tiempo, solo que normalmente estamos distraídos con las bondades de nuestra zona de confort. Yo no sé cómo te ha ido en el trabajo, pero la mayoría de nosotros hoy en día estamos siendo súper creativos para adaptarnos a este nuevo entorno. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes ya habían utilizado Zoom como una herramienta de aprendizaje o de reuniones colaborativas. Y ahora todos somos conocedores de esta nueva herramienta o de varias otras, ¿no? Y hemos aprendido a usar de maneras muy diferentes las herramientas de comunicación. Pero hay oportunidades que están ahí a lo largo de nuestra vida, solo que no hay un motivador, no es el tiempo preciso para despertar nuestra necesidad de ser creativos, de buscar la innovación, de buscar ser flexibles, de buscar adaptarnos. Ahora tu atención está en eso. Y ese es parte de ese regalo oculto que una crisis te da. Estás más dispuesto a experimentar cambios, impulsado por la motivación que genera este entorno desafiante. Y en la medida que tú recorres las etapas del duelo y estás aceptando lo que es, en ese momento esa creatividad encuentra cabida para convertirse y materializarse en acciones. Porque en el universo las cosas se crean en dos momentos diferentes. La primera cuando las visualizas acá en tu mente y la segunda cuando a través de tu esfuerzo, de tu trabajo, las conviertes en realidad. Y eso es parte del regalo que te trae esta crisis. La crisis nos mueve de la zona cómoda, abre nuestros sentidos a nuevas posibilidades que probablemente en otro momento, para los que en otro momento probablemente no estábamos disponibles, no estábamos dispuestos. Pero esto será siempre y cuando aceptemos pronto esa nueva realidad. Y para poder aceptar esa nueva realidad, quiero volver a un concepto que te dibujé hace un minuto, que te platiqué hace un poco, que es el concepto de la resiliencia. Resiliencia es un término que viene de la industria metalúrgica. La palabra tiene origen francés
resilience. Y es la propiedad que tienen determinados metales para poder volver a recuperar su forma después de ser sometidos a altas temperaturas y que además adquieren una consistencia más resistente, más fuerte. Es el principio del temple, por ejemplo. Cuando pasa por la prueba de fuego se hace mucho más resistente. La resiliencia viene de ahí, pero la resiliencia a veces nosotros la hemos confundido. Para evitar confusiones tenemos que entender que la resiliencia tiene ciertas características. Hay básicamente 3 características de la resiliencia. La aceptación obstinada de la realidad. La resiliencia implica aceptar lo que es, como ya mencioné antes. Estoy dándome cuenta y aceptando lo que está pasando. Segundo, una profunda convicción de que la vida tiene sentido. Tienes que encontrar el para qué de esta prueba. ¿Qué hay más allá para ti? ¿Cómo quieres aprovechar este entorno? Algunos de nosotros lo vamos a encontrar en la espiritualidad, otros lo vamos a encontrar en el día a día, en el concentrarse en el momento presente, en nuestra familia, en algunos otros elementos. Y el tercer elemento es la habilidad increíble para poder improvisar. Y yo creo que los latinos tenemos muchas herramientas para esto. Hemos aprendido a improvisar en muchos elementos, pero a través de la improvisación se generan salidas y alternativas. Esto es como cuando te metes al mar y estás nadando a la deriva en medio del gran océano. ¿Qué pasa si de repente dices, ya no me muevo y hasta aquí llego? Pues yo creo que no es lo más recomendable, terminas quizá por hundirte, ¿no? Para poderte mantener a flote, te tienes que mover, te tienes que estar moviendo constantemente. Y mucho de este movimiento lo hacemos a través de la improvisación. Claro que la improvisación sirve para generar el inicio y después vendrá la planeación de cómo hacer sostenible en el largo plazo esto, ¿no? Por otro lado, también es importante que hagas una pausa, te detengas y pienses en medio de toda esta vorágine de cosas, hagas un espacio para la conciencia, para tomar una respiración profunda, sentarte alejado de todos estos aparatos que distraen nuestra atención y pienses cuidadosamente cómo es que vas a resistir lo que venga, cómo es que vas a cuidar tu ánimo, cómo es que vas a trabajar en cuidar y mantener en lo posible tu economía. Y una vez que hayas tomado esa decisión y que aclares un poco el panorama y que aclares el rumbo, actúa. Y probablemente las cosas se vuelvan a complicar, pero una vez que se han complicado, vuelve a hacer esta pausa, reflexiona y actúa. Y probablemente lo tengas que hacer una y otra vez hasta que finalmente todo esto lo hayas podido trascender. Entonces, otro punto importante es la aceptación de lo emocional. Sí, está bien, es algo desafiante, puedes estar enojado, puedes estar triste, puedes quejarte de todo lo bien o lo mal que lo has hecho tú o los demás o el gobierno o lo que tú quieras. Reniega todo lo que quieras, pero date un plazo, ponte un tiempo para sufrir. Y después de que te has dado ese tiempo, entonces sigue actuando, sigue adelante. Tienes que recuperarte rápidamente, porque los auténticos líderes, los líderes que en este momento necesita esta sociedad, son líderes que no se desmoronan, que no se rompen a pedazos. Son líderes a quienes las derrotas los impulsan a reincorporarse con más fuerza y con determinación, una determinación profunda. Pero eso es posible siempre y cuando hayas aclarado muy bien cuál es el propósito que tienes. Por eso la reflexión es importante. ¿Cuál es el propósito para ti? ¿Qué te gustaría ver en el horizonte de largo plazo? Todas las personas necesitamos un propósito que nos dé significado. Esa es la manera en que nosotros le encontramos sentido a la vida. Con un propósito compartido, somos capaces de conseguir cualquier cosa. Y vas a encontrar muchos caminos a través de la reinvención. Muchos de nosotros nos estamos reinventando en este momento y seguramente has encontrado gente que ya se reinventó y que cambió rápidamente de profesión y que se está dedicando a algo diferente a lo que ya se dedicaba anteriormente. Y eso es parte de este regalo maravilloso que tú puedes recibir. A lo lejos, tú ves un futuro y tú puedes estar enfocado en ese camino
viendo únicamente abajo, ¿no? Mirando únicamente el piso y la línea blanca que vas caminando, sobre la que vas caminando todo el tiempo. Pero eventualmente tienes que levantar la vista, tienes que ver lo que hay en el horizonte, tienes que ver lo magnífico que es el panorama cuando tienes un propósito, porque sabes que esos pasitos irremediablemente te van a acercar en algún momento para ese punto. Pero aquí necesitas sustentar esto con una visión positiva. Alimenta una visión positiva, rodearte de información valiosa, sigue tomando este tipo de presentaciones, sigue participando en este tipo de eventos. Lo bueno y lo malo están ahí. Las dos cosas, las dos facetas son un todo con la realidad y lo bueno y lo malo lo decidimos en función de cómo nos afecta, pero ambos escenarios están ahí. Si tú tienes que caminar de cualquier forma en una dirección, ¿dónde quieres que esté tu atención? ¿Mirando todos los peligros que hay en el camino o todo lo bien que puede salir una vez que emprendas esa marcha? Por muy difícil que sea, ten en cuenta que esto va a pasar. Va a pasar porque todas las cosas tienen ese sino en la vida. Ese es su camino, ese es el destino de las cosas. Pasar y seguir adelante. Recuerda que el dolor es pasajero, pero la belleza es eterna. Y esta es una frase muy, muy bonita que tiene que ver con la historia del maestro pintor Renoir. Cuando él estaba pintando, bueno, pues él padecía artritis y sufría de grandes dolores. Cuando él tocaba el pincel y tenía que estar pintando en un lienzo, sufría mucho del dolor porque en ese tiempo pues no había muchas maneras de tratarle la artritis. Uno de sus alumnos en algún momento le preguntó, maestro, pero si duele tanto, ¿por qué pintas? Y esto fue lo que él contestó, yo pinto porque sé que el dolor es pasajero, pero la belleza es eterna. Y esto me trae a la mente una historia muy breve acerca de un rey, ¿no? Este rey le había encargado a los habitantes del reino, pues que él quería casar a su hija, la princesa, pero quería que se disputaran entre todos, pues quién era el caballero más noble y más digno. Entonces hubo un concurso, hubo votaciones, hubo muchos mecanismos y al final un joven muy pobre de la aldea era el que tenía el mejor corazón y estaba listo para entregarlo a la princesa. Pero el rey tenía la expectativa de que sería mejor un príncipe. Así que dijo, bueno, pues ni modo de desdecirme de lo que ya dije, así que se le hizo fácil asignarle una prueba. Y le dijo, bueno, pasaste la primera clasificación, pero te falta la prueba principal. Y la prueba principal es que tienes un año para traerme una joya que cuando yo la vea me haga feliz y si estoy triste me haga feliz, pero si estoy feliz me ponga triste. Y entonces esa es tu misión, consigue una joya que cuando yo la vea, si estoy feliz me ponga triste y si estoy triste me ponga feliz. Él pasó recorriendo el reino y otros reinos lejanos y se alejó durante mucho tiempo pensando que iba a ser fácil, preguntó a todos los joyeros, preguntó en todos los lugares, a todas las familias que encontró, si alguien conocía una joya con esas características. Y finalmente, cuando ya llevaba 11 meses de recorrido y se encontraba lejos de volver, estaba ya muy desalentado porque no encontraba esa dichosa joya que pudiera tener ese valor. Cuando iba por uno de los caminos, él echaba a correr porque le quedaba poco tiempo, se encontró con un anciano tirado a un lado del camino pidiendo agua. Y él, pues, tenía prisa, quería volver y encontrar la joya lo más rápido posible y se siguió corriendo, pero después tuvo misericordia, se detuvo y regresó. Y le ofreció agua al viejo. Y el viejo le dijo, en agradecimiento te voy a dar un regalo porque yo sé lo que estás buscando. Y lo que tú estás buscando es una joya. Y esta joya te la doy aquí. Y le entregó un anillo. Y el joven, cuando vio el anillo, se dio cuenta que esa era la joya que necesitaba. Así que echó a correr, se encontraba muy lejos y tomó todo ese mes en poder volver al reino y al castillo donde estaba el rey. Justo cuando iban a dar las 12 del día, que era la hora marcada para que se cumpliera el año, el rey con la princesa y toda la corte estaban esperando simplemente para hacer oficial que el joven no había regresado. Entonces, cuando faltaba un minuto, ya sabes, como en todas esas historias de suspenso, llegó este joven corriendo y el rey se sorprendió mucho y le dijo, tu tiempo casi ha terminado, ¿quiere decir que encontraste la joya? Y sí, efectivamente encontró la joya.
y se la entregó al rey, y esa joya era ese anillo, un anillo de oro que el rey tomó, lo vio y se dio cuenta que era esa la joya. Y se dio cuenta porque el anillo tenía en su interior una inscripción y decía, también esto pasará. Y efectivamente, esa joya tenía el poder de que cuando él se sentía triste, podía ponerlo feliz. Y cuando se sentía feliz, podía ponerlo triste, porque también eso pasará. Amigos, lo bueno y lo malo pasa. Y esto también pasará. Pero para que pase de la mejor manera, necesitas tener los pies en la tierra y la mirada en el futuro. Sí estar consciente de lo que estás viviendo hoy, pero sin perder de vista que más allá de todo esto, espera un futuro que tienes que escribir el día de hoy. Imagínate dentro de unos años el libro que puedes escribir con la gran historia que puedes contar a partir de esto. Imagínate de qué va a tratar esa historia. La historia de cómo tú pudiste enfrentar esta situación, ¿no? La historia en la que cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de redescubrirse a sí mismo, de reinventarse, de cambiar de profesión, de ser el mejor en lo que hacía, de aprender a hacerse más necesario para la organización, ¿no? Entonces, ese es el gran regalo que tiene para ti y la gran oportunidad. Tienes la oportunidad, una vez de que has aceptado el entorno que estás viviendo, de enfocarte en buscar cómo poder construir la mejor versión de ti, transformando tus creencias, transformando tus paradigmas y con la mirada hacia el futuro. A mí me gustaría cerrar ya mi participación y para eso les voy a mostrar aquí este pequeño cuadro que es conocido como la balsa de la Medusa. La balsa de la Medusa es una pintura del periodo del Renacimiento que fue pintado, es una pintura al óleo pintada por Theodore de Géricault en el siglo XIX. Y esta pintura tiene que ver con el naufragio, perdón, se adelantó ahí, con el naufragio de un barco conocido como la Medusa que se convirtió en todo un escándalo. Ese naufragio se dio en el barco era de bandera francesa, en un viaje que era hacia Francia, se dio este naufragio y tenía cerca de 400 pasajeros el bote. De estos pasajeros, algunos alcanzaron a salir en las balsas salvavidas, pero otros no. Y para poder salvarse trataron de improvisar construyendo con los restos que quedaban de la nave una balsa en la cual se subieron aproximadamente 120 personas y trataron de que la corriente los llevara, ojalá, a encontrar las costas de Francia. En esta pintura, el autor trató de representar la tragedia tan grande que se vivió durante ese periodo, porque estuvieron a la deriva aproximadamente 2 semanas. Y dentro de esas 2 semanas, de los 126 sobrevivientes, solo lograron completar el viaje de regreso a las costas francesas 13. 13 fueron los que fueron finalmente rescatados por la Marina francesa una vez que todo esto sucedió. Y lo que representa aquí el pintor y que es maravilloso son los distintos escenarios de las reacciones de la gente en medio de esa gran tragedia, en medio de esa desventura. Se encontraba gente que estaba abatida por completo ya después de las consecuencias de ese tiempo sin esperanza, gente que se encontraba extraviada, gente con miedo clamando al cielo por ayuda, gente por otro lado discutiendo, tratando de encontrar soluciones, enojados, discutiendo entre sí. Pero había algunos que tenían la mirada puesta en el horizonte, que tenían esperanza en lo que venía un poquito más adelante, para poder seguir y poder mantener su marcha hacia lo desconocido. Y fueron ellos los que a lo lejos lograron divisar este punto lejano que se ve acá, al fondo. Ese punto que representaba la tierra que buscaban, las costas de Francia. Yo de verdad les deseo que ustedes y que todos nosotros seamos parte de este grupo que va en la parte más alta de la embarcación, porque queremos buscar un nuevo horizonte, porque queremos buscar un camino diferente, un rumbo hacia el cual llegar, hacia donde podamos aprovechar todas nuestras habilidades, todas nuestras actitudes y lograr el mejor resultado. En fin, amigos, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Y ahora, si me permiten, voy a dar paso a las preguntas.
que veo que por aquí hay algunas, y si tienen algo más, con mucho gusto lo podemos tratar de responder, ¿no? Por aquí Enrique nos pregunta, ¿cómo puedo mejorar mi visión positiva? Muy buena pregunta, te agradezco mucho, Enrique. Mira, cada uno de nosotros trae cargando, vamos a llamarle monstruitos, algunos monstruos. Uno de esos monstruos puede ser nuestra visión negativa, ¿no? Y de hecho, fíjate que me acordé así de repente de una historia muy interesante del budismo zen, que es la misma acerca de lo que te iba a decir yo de los monstruos, pero creo que suena mejor de esta manera. Cada uno de nosotros viene acompañado siempre por dos tigres, el tigre blanco y el tigre negro. El tigre blanco representa toda nuestra visión positiva de las cosas, nuestra inocencia, la pureza, el buen diálogo, la buena manera de relacionarnos con los demás, ¿no? Eso está representado por el tigre blanco. El tigre negro representa nuestro pesimismo, nuestra visión derrotista de las cosas, nuestra actitud negativa, nuestro enfoque hacia las cosas que no nos ayudan. Esos dos tigres están en una pelea constante, siempre luchando uno contra otro. ¿Quién va a ganar? Bueno, los dos necesitan comer. La respuesta es, va a ganar aquel que tú alimentes mejor. Cuando te hablaba del monstruito, el ejemplo que yo te quería dar, ese monstruo puede representar esa visión negativa de las cosas, pero los monstruos se mantienen ahí y crecen igual que las personas porque son alimentados. Si lo que predomina en ti hoy es una visión negativa de algunas cosas, lo que tienes que hacer es dejar de alimentar al monstruo. Si no tienes ese problema, pero tienes una visión positiva pequeñita de las cosas, alimenta esa visión positiva para que crezca cada vez más, y la puedes alimentar a través de la lectura, a través de las conferencias, a través de los videos de charlas, por ejemplo, todas las charlas TED que existen en la red, toda esa serie de recursos que están ahí para que puedas alimentar esa visión positiva de las cosas. Muchísimas gracias, Enrique, por la pregunta. Después tengo aquí de Gonzalo. ¿Qué tan importante es el planteamiento estratégico en la consecución de los objetivos? Gonzalo, muchas gracias por la pregunta. Mira, la estrategia yo la defino de esta manera. Está el lugar al que queremos llegar y está el punto donde nos encontramos. Hay que unirlos con un camino. Ese camino es la estrategia. Entonces, si tú no tienes la estrategia, si no hay un planteamiento estratégico, la manera de unir esos dos puntos, ¿dónde queda? ¿Cómo se da? Pues se puede dar por casualidad, porque encuentras el camino o porque das muchos rodeos hasta que llegas ahí. Sin duda, la estrategia es importante. ¿Qué cambia en un entorno de crisis como esta? Que la estrategia tiene que ser a corto plazo. Si hay una visión de largo plazo, pero haz planes inmediatos, a una semana, 15 días, a un mes, y puedes ir avanzando en ese planteamiento, ¿no? Entonces, yo te diría que es muy importante el planteamiento estratégico en cualquier clase de objetivos. Quizá en los objetivos personales es todavía un poco más simple porque podemos ser más concretos con lo que queremos lograr. Muchísimas gracias. Alicia, te agradezco el comentario. El diálogo interno es determinante en este momento, sin duda, has dado en uno de los elementos clave. El diálogo interno, fíjate qué tan importante es, Alicia y todos, que cuando yo te pregunto quién eres, ¿tú qué me contestas? Bueno, me contestas con un diálogo que básicamente es una historia en la que interpretas una serie de cosas de ti, ¿cierto? Entonces, nuestra identidad está construida por diálogos. Esos diálogos son internos. ¿Qué pasa si tú cambias tu diálogo interno? Si cambias las historias que te cuentas, si cambias las creencias y la manera en que te cuentas esas historias. En ese caso, incluso tienes el poder de cambiar quién eres. La gente sí cambia, pero para cambiar tiene que tener el deseo y la convicción de hacerlo. Muchas gracias, Alicia. Muy buen comentario. Lee dice, ¿cómo puedo volver más empática y conciliador a mi equipo de trabajo? Lee, vuélvete más empático y conciliador tú. No puedes transformar al otro sino desde tu metro cuadrado. Tienes el poder de controlar y cambiarte a ti, modificarte a ti.
Si acaso lo más que puedes hacer es, mediante un argumento asertivo, hacerle de saber, cuando tú haces esto, yo me siento así. Te propongo, y ahí puedes hacer una propuesta. Sobre todo si es gente que está a tu cargo, pero ten en cuenta, ahora, si de todas maneras tú tienes que seguir trabajando con esa gente y no hay ahorita espacio para los cursos y para las transformaciones de ese tipo, tienes que aceptar que así es y entonces utilizar la compasión, ¿no? Las personas damos lo mejor que tenemos con lo que sabemos. Esa es una creencia que a mí me ha funcionado mucho. Así, cuando una persona me dice algo que no me gusta, por ejemplo, yo reacciono con compasión, pensando, la persona me da eso porque es lo que tiene para dar. Si tuviera otra cosa o lo hubiera aprendido, me podría dar algo más. Espero haberte respondido, Lee. Juan, ¿cuál es la mejor manera de irradiar positivismo durante esta crisis? Juan, la mejor manera es que te la creas, es que, mira, ¿de dónde surge esta visión negativa? De voltear la vista hacia lo que no hay, ¿sí? O sea, tú te puedes sentar a la mesa y tener no sé, un ceviche, ¿no? Y con unas galletitas, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que tienes para almorzar el día de hoy. Pero te puedes voltear y decir, ah, pero no hay arroz. ¿Te das cuenta? Cuando volteas a lo que no hay, entonces no puedes irradiar positivismo. Es muy diferente que dices, wow, un ceviche, sí tengo algo que comer hoy, es maravilloso, pero además hay galletas, es impresionante. Y además estoy sentado y hay una mesa, todo eso sí hay. Te doy un ejemplo, ese es un ejemplo muy burdo, pero tiene que ver con enfocarse en lo que sí hay. ¿Qué sí hay? A lo mejor sí tienes trabajo, a lo mejor tienes un montón de trabajo, pero sí lo tienes. A lo mejor estás harto de tu familia, pero sí tienes familia. ¿Sí me explico? Entonces es enfocarse en lo que sí hay. Esa puede ser una manera que te ayude. Muchas gracias. Por ahí, por favor, Camila, que si ven que me excedo en tiempo, ustedes me avisan hasta dónde, pero yo por mí me puedo seguir respondiendo preguntas toda la vida. Así que por aquí sigo viendo otra pregunta de Sergio. Muchas veces las situaciones negativas se repiten más de una vez, pero nos cuesta darnos cuenta qué es lo que hacemos para que eso nos suceda. Así es, totalmente de acuerdo. Somos los últimos en darnos cuenta y cuando nos damos cuenta es porque hacemos conciencia. Hacer conciencia es cuando, por ejemplo, yo tengo posibilidad de estar viendo lo que estoy haciendo, estoy viendo la pantalla en este momento. Pero si yo me detengo un poco a reflexionar y es como si saliera de mí una entidad que me ve a mí mismo trabajando en la pantalla, y esa entidad me califica, en realidad es una visión de mí mismo, ¿no? Es decir, hago conciencia de lo que hago. Hacer eso es difícil, por eso nos cuesta tanto trabajo darnos cuenta, ¿no? Y después sigue diciendo, podemos pensar que es mala suerte o un castigo del cielo, pero si no entendemos que tenemos responsabilidad, entonces no lograremos avanzar. ¿Qué podemos hacer para identificar en qué fallamos? Sergio, me encanta lo que acabas de decir, porque tiene mucho que ver con otro punto que ahí mencionas, que es la responsabilidad. Tiene que haber un momento en tu vida en que digas, todo lo que he sido hasta este momento es producto de mi pasado. Probablemente ahí puedo culpar a 1000 causas y 1000 personas, pero todo lo que suceda de este momento en adelante tiene que ver únicamente con lo que yo decido, con lo que yo haga y con la manera en que enfrento las situaciones. Y a partir de ese momento es como si tomaras un cincel en tu mano izquierda, un martillo en la mano derecha y empezaras a esculpir el tipo de escultura y el tipo de personaje que quieres llegar a ser. Entonces, primero tienes que asumir la responsabilidad. Y una vez que tienes la responsabilidad, dejar de culpar a tu entorno y hacerte cargo. No es que mi jefe, es que yo he decidido trabajar aquí con este jefe. Y si me voy a quedar, tengo que identificar la manera de poder aprender de esta situación. Pero eso yo lo decido, porque esas decisiones están en mis manos. Y te voy a poner a lo mejor en una situación difícil, Sergio, o a todos al decir esto. Pero alguno dice, es que yo estoy insatisfecho con mi trabajo
pero no renuncio a él porque no puedo. No, no es que no puedas. Es que la consecuencia de hacerlo tienes miedo de enfrentarla y puede ser válido porque hay personas que pueden depender de ti, pero enfréntalo con responsabilidad haciéndote cargo. Muchas gracias, Sergio. Daniel, como líderes, ¿qué hacer para que tu equipo afronte la crisis de la mejor manera y que tengamos el mismo objetivo? Mira, el liderazgo se sustenta en una de dos, en el poder de tu puesto o en el poder personal. ¿Sí? Yo creo que en este momento se necesitan más líderes que basen su liderazgo en su poder personal. Primero, plantéate, ¿la gente que me sigue me seguiría aun cuando yo no sea su jefe? Si yo no fuera su jefe, si yo no fuera el gerente, el director, el supervisor, ¿aún así la gente me seguiría? Si la respuesta es no, pregúntate por qué. Y ahí vas a encontrar las áreas en las que tienes que trabajar. Porque no soy congruente, porque no los inspiro, porque no les hablo correctamente, porque les grito. Entonces, como líder, tú tienes la misión de hacer que tu equipo sea exitoso, no de ser exitoso tú. Y la gente te va a seguir en función de eso. Se va a alinear con los objetivos cuando le hagan sentido y cuando sientan la confianza de que creen en ti, porque tú eres el que va a ser capaz de ayudarlos a crecer. Muchas gracias, Daniel. Espero haber respondido adecuadamente. Rodolfo, muchas gracias por tu comentario. Brady, qué gusto saludarte. El mundo no progresará si después de cada crisis nos ponemos a llorar. Tenemos que reconvertirnos y seguir adelante. Claro, Brady. Es más, yo te diría, se vale llorar. Vamos a llorar un poquito. Pero como dije hace un ratito, ponle fecha. Voy a sufrir de aquí al domingo a las 12 del día. Y ya que me llore y grite todo lo suficiente, después de las 12:01 en adelante, me voy a dedicar a trabajar y a sacar las cosas adelante. Muchas gracias, Brady. Después, Jorge Paredes. Jorge dice, me considero positivo, pero el exterior, el entorno, nuestro país históricamente es un cúmulo de frustraciones y derrotas. Ahora parece que perderemos la guerra contra el COVID-19. Jorge, esas son historias. Las historias se pueden interpretar, ¿no? Mira, yo vivo en un país donde se cuentan historias. Todos los países tienen mitos fundacionales. Y un mito fundacional que hemos escuchado la mayoría de los latinos es el mito del... y cuando digo mitos, sí hablo de una parte de historia, pero cuando hablo de mitos es, por ejemplo, del mito de los japoneses de ser hijos del sol naciente y que a partir de ahí tienen la misión de irradiar con su luz en todo el mundo, ¿no? O el mito del destino manifiesto que tienen los Estados Unidos de ser los vigilantes de la moral y el crecimiento de todo el mundo. Pero cuando tú desde niño eres alimentado con esos mitos, algo tiene que ver. En Latinoamérica a veces se nos cuentan mitos de, antes de ser conquistados éramos mejores, ¿no? Y probablemente sí o probablemente no. Aquí no está discusión ese pasado. Lo que está en discusión es cómo lo interpretas ahora, ¿no? Sí podemos tener unas afectaciones culturales que nos hacen a lo mejor como cultura más desconfiados. Por ejemplo, a mí me da mucha risa de que cuando yo era chico escuchaba mucho estas frases, ¿no? De decir, es que es la impuntualidad del mexicano, es que es el que no le importa al mexicano y es este tipo, las historias, por ejemplo, de los cangrejos que están en unas cubetas y que hay unos que se ayudan a salir y esos son los cangrejos europeos y otros que se jalan para adentro y no se dejan salir porque esos eran los cangrejos mexicanos. Estoy seguro que estas que te acabo de decir, todas las puedes ubicar también en el contexto de tu país porque es parte como de la mitología que tenemos. Pero te voy a decir una cosa, Jorge, no lo creas. No es así. También existe ese otro peruano, ese otro mexicano, ese otro colombiano y somos muchísimos más que somos puntuales, que somos trabajadores, que somos honestos, que salimos todos los días a ganarnos el pan, que no somos delincuentes, que actuamos honestamente, que cumplimos las reglas y que somos los que vamos a sacar adelante no solo este país, al mundo entero. Jorge, créetela y tú eres uno de esos. Alex, qué gusto verte por acá, Alejandro Yao. Debemos de seguir trabajando en nosotros mismos para romper los viejos paradigmas y salir adelante. Sin duda, Alex, tú estás aguantando también una situación compleja, igual que todos. Ánimo, vamos a seguir saliendo de esto. Muchas gracias. José,
Muchas gracias por la felicitación. Este virus nos ha dejado una gran lección, entendiendo que en el mundo, en esta oportunidad, el papel higiénico ha sido de lo más importante, claro, que la comida, o que hemos aprendido en este confinamiento encerrados, lo que sienten los animales en sus jaulas. Gran reflexión, José, sin duda. Las personas podemos ser más maravillosas cuando nos apoyamos entre sí. Sí, José, totalmente de acuerdo. Cuando yo tengo la posibilidad de dar, manifiesto mi ser y se lo regalo a otro, manifiesto una parte de lo mejor que tengo, porque en este momento además no estamos dando de lo que nos sobra, estamos dando desde el corazón y desde la empatía, porque incluso quedarte en casa es un acto de amor para los demás. Por más que por supuesto estás procurando no contagiarte, pero sabes que si te contagias, a lo mejor tú tienes, dependiendo cuál sea tu condición de salud, a lo mejor tienes posibilidades de que esto no sea a mayores para ti, pero aún así en tu cabeza está el hecho de que, pero es que no es nada más que me contagie, es que puedo contagiar a otros, ¿no? Hugo, qué gusto saludarte también. ¿Cómo mantenemos motivada nuestra cadena de valor? Viendo lo que sí hay, con mensajes positivos, manteniendo a la gente enfocada en el objetivo, con la meta clara, resolviendo en el día a día. En las empresas como las de ustedes, Hugo, que son empresas de cobranza, el comité de crisis y los órganos de gobierno corporativo son fundamentales. Si en este momento no están establecidos, es buen momento para generarlos. El comité de crisis encabezado por la dirección general y por encima de eso el consejo directivo, perdón, o el consejo de administración, trabajando para darle guías de acción a la dirección general. La gente necesita claridad y rumbo y saber que su trabajo vale la pena, está retroalimentado constantemente, con información positiva, con una actitud positiva de arriba hacia abajo. Espero mi comentario te sirva, Hugo. Muchísimas gracias. Muy bien, y vamos, tenemos tiempo para un par de preguntas adicionales. Lisette, ¿qué tan importante es poder manejar las etapas del duelo? Muy importante, pero más que manejarlas es aprender a trascenderlas rápido, llegar a la aceptación lo más rápido que puedes. Si no estás pudiendo sola, pide ayuda. Pide ayuda para que llegues mucho más rápido. Y Daniel dice que ¿qué hacer cuando las noticias y el gobierno te llenan de negatividad, donde hay más contagios, más muertes y todo es negativo? Daniel, lo dije hace rato, hay que hacernos responsables. La respuesta es muy sencilla. Deja de poner tu atención ahí. Deja de mantenerte todo el tiempo conectado, recibiendo noticias, entrando al Face, simplemente recorrer el Facebook con todas las noticias negativas. No lo necesitas. Si lo que quieres es informarte por algo concreto de tu trabajo, te propongo que elijas dos medios. Dos medios oficiales, concretos, claros. Infórmate una vez al día o una vez cada 2 días. Y no permitas que lleguen a ti charlas de este tipo. Si no puedes hacer algo, si no suma para ti, no lo necesitas. Ponle un límite. Y bueno, me quedo con... voy a responder una más, si me permiten, porque es un colega de cobranza. Dice aquí, yo trabajo en el área de cobranza. ¿Cómo puedo en este momento establecer una estrategia efectiva para lograr mejorar el ingreso? Laura, bueno, si bien el webinar no tiene que ver con eso, sí te puedo decir que hay dos elementos fundamentales en esto, el orden y la disciplina. Tienes que tener establecidas rutinas de trabajo muy concretas con el equipo y tener muy claro que no se trata de ver cómo logras lo mismo que lograbas antes de la cuarentena, ahora con la gente dispersa en varios lugares. Se trata de reinventar la función, generar nuevos indicadores y cobrar desde la empatía. No te puedo dar muchos más detalles, Laura, por cuestiones de tiempo, pero va mucho por ese lado. Desde la empatía, entendiendo que hay que generar productos de mitigación acordes a las posibilidades de la gente. Muchísimas gracias a todos. Pedro, siempre listos. Luis, Patti, Enrique, otra vez. Gracias a todos de verdad por la maravillosa oportunidad de recibirme en esta conferencia. Me quedo con 4 o 5 preguntas que si después me las hacen llegar, yo con mucho gusto se las respondo para que ANECOP las difunda. Les agradezco a todos mis amigos de ANECOP, a todos los colegas de la industria de cobranza o de cualquier industria. Vamos a seguir con todo, vamos a salir adelante y muchísimas gracias. Éxito.